En la clase de hoy estaremos hablando de soluciones. Primeramente, tenemos en cuenta que la solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, en donde el soluto es aquella sustancia que está presente en menor cantidad y el disolvente es la sustancia que está presente en mayor cantidad. Estas soluciones pueden ser de tipo gaseoso, sólido, como una aleación, o líquida como el agua. Como propiedades generales de las disoluciones acuosas, aquellos solutos que pueden ser disueltos en agua podríamos asociarlos en dos categorías, electrolitos y no electrolitos. Cuando es un electrolito es aquella sustancia que puede ser disuelta en agua y conducir la electricidad. Y un no electrolito es aquel que no puede llegar a conducir una corriente eléctrica. Tendremos en cuenta estos dos conceptos más adelante. Y ahora en la clase hablaremos de las concentraciones de la solución. Cuando hablamos de las concentraciones nos estamos refiriendo a cuál es la cantidad de soluto que se encuentra disuelto o presente en un determinado volumen de solución. Se los pueden expresar en diferentes unidades físicas como porcentaje de soluto en un peso o porcentaje de soluto en un volumen o gramos por litro o miligramos por mililitros. Aquí vemos un ejemplo en donde nos dice el ejercicio si se disuelven 12 gramos de cloruro de sodio, cuya fórmula es NaCl, en 68 ml de solución, nos pregunta calcular cuál es la concentración porcentual. Pues tenemos el dato 12 gramos en 68 ml, nos interesa saber en forma porcentual, por lo cual vamos a hacer un traslado a 100 ml, que sería la unidad de porcentaje, y aplicando la regla de 3 encontramos de que tenemos una concentración de 17,65%. Esa sería la concentración porcentual. Siempre estás midiéndola en unidades físicas. Luego tenemos las concentraciones de las soluciones en unidades químicas. Y la primera que vamos a estudiar y quizá la más difundida es la molaridad. La molaridad, como podrán asociar con el nombre, identifica el número de moles de soluto que se encuentran disueltos en un litro de solución. Como podrán observar en la fórmula, M mayúscula nos indica molaridad, es igual al número de moles de una sustancia dividido el volumen expresado siempre en la unidad de litros. Vemos un ejemplo, nos pregunta en qué volumen de solución se deberán disolver 60 gramos de hidróxido de sodio, cuya fórmula química es NaOH, para que la concentración sea 2,5 molar. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a trabajar con un cálculo de molaridad es calcular el peso molar de la sustancia. En este caso, el hidróxido de sodio, NaOH, tiene un peso total de 40 gramos. Entonces ya sabemos que un mol pesa 40 gramos. Es importante saber ahora cuántos moles constituyen 60 gramos, que es lo que nos propone en este caso el ejercicio. Entonces hacemos la regla de 3 e identificamos que 60 gramos constituyen 1,5 moles de la sustancia hidróxido de sodio. Como queremos llegar a una concentración de 2,5 molar, es decir, tener 2,5 moles en un litro, y mi disponibilidad según mi cálculo es 1,5 moles, aplicamos la regla de 3 para conocer el volumen de solución que podemos adicionar con 1,5 moles y obtener 2,5 molar de concentración de la solución, y esto nos da en total 0,6 litros. Acá lo importante siempre será el cálculo correspondiente del peso de moles de una determinada sustancia. La siguiente unidad química que representa a la concentración de una solución es la normalidad. Y en la normalidad lo que estudiamos es lo que se conoce como el equivalente gramo de un soluto. El equivalente gramo de un soluto va a estar dado de la siguiente manera. Cuando hablamos de los ácidos, el equivalente gramo está dado por su peso molecular, o lo que sería el peso de un mol, dividido el número de hidrógenos presente en la fórmula del ácido. Si es el peso equivalente de una base o un hidróxido, el número
correspondiente al equivalente será el peso molecular, el peso del mol, dividido el número total de funciones OH. Y en el caso de las sales, es decir, cuando ya tenemos combinaciones del tipo cuaternaria, el equivalente va a estar dado por el peso del mol dividido la valencia del catión, es decir, del elemento que tiene una valencia positiva, carácter metálico. Y la normalidad va a estar dada por el número de equivalentes gramos dividido el volumen de la solución expresado en litros. Vemos un ejemplo. En este caso nos dice qué concentración normal tendría una solución si es que disolvemos 10 gramos de hidróxido de magnesio. Aquí es importante tener en cuenta que me está presentando que es una base en 300 ml de una solución. El primer paso que debo hacer es calcular cuánto es el peso molecular de mi sustancia. Entonces tenemos un átomo de magnesio, tenemos 2 de oxígeno, como ven, le acompaña su índice 2, 2 de hidrógeno. El total del peso molecular del hidróxido de magnesio es 58 gramos. Como voy a calcular normalidad, necesito identificar el equivalente gramo de mi compuesto, el cual va a estar dado, como habíamos visto, por el peso molecular dividido el número de funciones OH que acompañan a la sustancia. En este caso tenemos 2. Y el equivalente gramo nos queda en 29 gramos. Haciendo esto, sabemos que 29 gramos es un equivalente gramo. Para aplicar la fórmula, que es número de equivalente gramo dividido volumen expresado en litros, debo conocer cuántos equivalentes gramos constituyen los 10 gramos que me presenta el ejercicio. Entonces, si 29 gramos son un equivalente, 10 gramos serán X, por lo cual mi X calculada es 0,34 equivalentes. Entonces, la normalidad va a estar dada por 0,34 equivalentes calculados dividido el volumen en litros. Como yo sé el volumen en litros, me da el dato del problema. Me indica 300 ml, como esto debe estar en litros, esto me da 0,3 y la concentración normal es de 1,13 normal de hidróxido de magnesio en este compuesto. Como ven, lo importante siempre es tener en cuenta el cálculo correcto del equivalente y luego las correspondientes sustituciones en la fórmula. Podemos hacer una conversión de normal por molar de una manera un poco más rápida de la siguiente manera. La concentración normal es igual a la concentración molar por la valencia del catión en el caso de una sal, es decir, del metal, o el número de funciones OH o el número de hidrógenos en el caso de un ácido. Entonces, este es un cálculo más directo si es que tenemos el valor molar para convertirlo a normal. El siguiente concepto que es importante tener en cuenta en las soluciones es la dilución de soluciones. Entonces, cuando se realiza un proceso de dilución, siempre es importante que vamos a estar agregando mayor cantidad de disolventes a una solución que ya existe en un carácter concentrado. Es decir, vamos a cambiar de manera a disminuir la concentración. ¿Cómo calculamos? Y primeramente tenemos en cuenta una disolución de moles de soluto en litros de disolución o litros de solución por volumen de disolución, porque vamos a estar adicionando un nuevo volumen, nos va a dar finalmente unos moles de soluto. De una manera simplificada, cuando yo realizo un cálculo, el número de moles de soluto multiplicado por la solución antes de diluirla va a ser igual al número de moles de soluto por el volumen de la dilución de lo que sería mi disolución final. Y ahora se deja como tarea para la clase elaborar los ejercicios que están presentes en nuestro ejercitario sobre disoluciones y concentración de soluciones. Nos encontramos en la próxima.